Dios les bendiga, amados hermanos, la paz del Señor. Vamos a estar siguiendo la segunda parte que estuvimos estudiando un poquito, la historia de Absalón. Vamos a repasar un poquito lo que estuvimos estudiando el otro día sobre Absalón, sobre la traición que hizo Absalón al rey. Quería sentarse en el trono de su padre y estuvo tramando. ¿Por qué estuvo tramando? Porque tenía el corazón lleno de rencor, lleno de resentimiento por algunas situaciones que había vivido anteriormente con su padre. Entonces, sabemos que él había cometido un homicidio, había matado a su hermano Amnón. ¿Y por qué había acontecido esto? Miren, amados hermanos, vemos que Absalón toma en su mano el hacer venganza, en tomar venganza contra su hermano Amnón. Y por esta causa es extraditado o se va de la ciudad a otra ciudad por haber cometido el homicidio. Pero dice que el rey, cuando pasó eso con su hermana Tamar, que también hay un video sobre la violación de la hermana Tamar, hermana de Absalón. Hay un video también que hay un estudio sobre ello, pero vamos a ver con los versículos bíblicos, porque puede ser la historia de cualquier persona al día de hoy. Son historias familiares donde todas las familias tenemos su historia, como dice. Todas las familias, cada uno tiene su historia, y esta es una familia, la familia de David, que también tenía su historia. A pesar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo muchos errores humanos, porque, por ejemplo, cuando le acontece esto a la hija de David, Tamar, vemos que David no fue a consolar a Tamar, su hija, por ejemplo, que fue abusada por su hermano Amnón. No la va a consolar. Como su hija no va a ayudarla, no la defiende, tampoco toma una actitud de hacerle justicia con su hermano Amnón, y le dice a Amnón, tienes que salir del país o tienes que retirarte a otra tierra. No lo exhorta, no le dice absolutamente nada, porque la ley de Dios, según la ley de Dios, una persona que derramaba sangre o que cometía violencia o violación o una muerte, entonces tenía que salir de la ciudad, tenía que retirarse de la ciudad a una ciudad de refugio, porque había una situación de que esa persona, para que ninguna persona viniera a vengarse, dice, para que el vengador de la sangre no venga contra esa persona. Entonces el pueblo conocía muy bien esta ley. Y vamos a leer en Números capítulo 35, que nos habla del vengador de la sangre. Cuando una persona derrama sangre, sea por muerte, por violación, viene ese espíritu vengador de la sangre, un espíritu de juicio sobre la persona que comete el derramamiento de sangre. Vamos a ver, porque hay diferentes formas que puede acontecer esto. Puede ser a propósito o puede ser sin querer, o puede ser algo premeditado. O sea, nuestro Dios todo lo dejó escrito en su palabra, por la cual vamos a ser edificados. Tal vez puede ser también tu historia. Tal vez tienes tú un caso de un pariente, de un hijo, de alguien que ha cometido un delito de derramamiento de sangre, sea por violación o sea por homicidio. ¿Y cuáles son las medidas que se deben de tomar según la palabra de Dios? Vemos allí que acontece esa violación con Tamar,
que estaba, dice, desconsolada y se fue a la casa de su hermano Absalón, donde su hermano la consoló. Pero dice que el verso 21 del capítulo 13 de Segunda de Samuel, mas Absalón no habló con Amnón, dice, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a su hermana Tamar. Y dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, pero se enojó mucho y vemos que no tomó ninguna actitud de justicia para su hija Tamar. No tomó ninguna actitud de hacerle justicia, como dice la palabra, que debemos de defender al débil, y no se le hizo justicia a Tamar. David queda callado, dice, lo oyó todo esto y se enojó mucho, pero ahí quedó. Entonces Absalón trama derramar sangre, tomar venganza contra su hermano Amnón. Ahí empezamos a ver algunas actitudes en Absalón que después al final se torna en traición. Se torna en traición contra su propio padre. ¿Por qué? Porque no se le hizo justicia a alguien más débil. Podemos ver que nos dice la palabra de Dios en Números capítulo 35, verso 16 al 21, que vamos a estar hablando sobre el vengador de la sangre. ¿Qué significa eso que nos habla la palabra? Dice, pero si lo hirió con un objeto de hierro y murió, es un asesino. Al asesino ciertamente se le dará muerte, y si lo hirió con una piedra en la mano, por lo cual pueda morir y muere, es un asesino. Al asesino ciertamente se le dará muerte. Dice, si lo golpeó, dice, en la mano, por lo cual pueda morir y muere, es un asesino. Al asesino ciertamente se le dará muerte. El vengador de la sangre, él mismo dará muerte. Al asesino le dará muerte cuando se encuentre con él. Dice, diferentes actitudes, si lo hace a propósito o si lo hace sin querer. Y si lo empujó con odio, lo arrojó algo mientras acechaba y murió, o si lo hirió con la mano en enemistad y murió, al que lo hirió ciertamente se le dará muerte. Es un asesino. El vengador de la sangre, muerte al asesino cuando se encuentre con él. Así era la ley. Entonces en Números 35 hay algo bien interesante, pero si el homicida sale en cualquier tiempo de los límites de la ciudad de refugio a la cual puede huir, o el vengador de la sangre lo halla fuera de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida, no será culpable de la sangre. Aquí vemos que había una ciudad para huir. Cualquiera que hubiere cometido un homicidio, sea consciente, sea premeditado o sea sin querer, esa persona debería huir a esa ciudad de refugio para que el vengador de la sangre, un espíritu vengador que se levanta para ir detrás de la persona que cometió el homicidio, entonces esa persona quedaría refugiada en una ciudad lejos, apartado de todos los demás por el delito que cometió. Hoy en día en la tierra para este tipo de personas hay cárceles especiales donde son llevadas las personas que cometen un homicidio o que cometen una violación, y hay un derramamiento de sangre también. Gloria al Señor. Es muy importante este tema, amados hermanos, porque puede ser que estas cosas acontezcan. Deuteronomio también 19:4 nos dice, y este será el caso del homicida que huya allí y viva.
cuando mate a su amigo sin querer. Aquí hay un ejemplo que pone la escritura que puede ser sin querer. Tal vez dice ese hombre va al bosque con su amigo para cortar leña y su mano blande el hacha para cortar el árbol y el hierro salta al mango y lo golpea a su amigo y éste muere. Es sin querer. Entonces, esta persona puede huir a una de estas ciudades y vivir. No sea que el vengador de la sangre, en el furor de su ira, persiga al homicida y lo alcance, porque el camino es largo y le quite la vida, aunque él no merecía la muerte porque no lo había odiado anteriormente, o sea, no había planificado su muerte. Muy diferente a la historia que vimos de Absalón, que él tramó la muerte de su hermano Amnón, tramó venganza. Pero, como dice la escritura, que lo que se siembra se recoge. No hubo en Absalón una actitud de arrepentimiento. No hubo, sino que él quería saciarse de esa venganza que sentía en su corazón, ese enojo por lo que le había hecho a su hermana. Y vemos que él se convierte en un homicida, pero aquí vamos a ver un error a pesar de haber conocido la escritura de su padre David. Bueno, vemos que David sube la cuesta llorando, con la cabeza cubierta, dice, y los pies descalzos. Venía cubierto y todo el pueblo que iba con él también iba llorando. Pero ¿qué acontece? ¿Por qué David tiene que pasar por esta traición? Porque ya ese espíritu de homicidio estaba en Absalón. ¿Y qué pasó con su padre? Su padre, lo que acontece es que su padre no toma esta palabra como dice la escritura, que vaya a una ciudad de refugio, no, sino que por un tiempo huyó a Absalón, dice, y se fue a Jesús y estuvo allí 3 años. O sea que él comete ese delito contra su hermano, pero lo que acontece es que Absalón huye y se va de la ciudad, pero David dice que lloraba por su hijo todos los días. Y entonces él había huido a esa ciudad, pero como el rey deseaba ver a Absalón, porque ya estaba muy consolado acerca de la muerte de su otro hijo, entonces dice que viene Joab, que conocía, su amigo Joab, que conocía la situación del rey, inventa un engaño, una mentira para hacer que Absalón regrese. Entonces el rey no pensó absolutamente nada. Vemos que no consulta a Dios para hacer volver a Absalón. Ahí en el verso 21 de 2 de Samuel 14 nos dice, y el rey dijo a Joab, he aquí que yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. 2 de Samuel capítulo 21, usted puede encontrarlo. Entonces dice que Joab bendijo al rey, dice, hoy dice, ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos. Y le pareció bueno a Joab traer a Absalón. No tuvieron en cuenta en ningún momento la palabra de Dios, que dice que la persona que comete este tipo de delitos de derramamiento de sangre debe huir a una ciudad de refugio. No tuvieron en cuenta la palabra. Y después vamos a ver que las consecuencias fueron gravísimas, hermanos, gravísimas. Entonces, más el rey dijo, váyase a su casa
y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. O sea que Absalón vuelve a su casa y él sigue teniendo su vida feliz y campante, pero no estaba conforme con eso, de solamente haber vuelto a la ciudad, sino que él comienza a tramar también contra el rey. Comienza él su trama también de traición contra su padre. ¿Por qué? Porque recordemos que el rey David no había hecho absolutamente nada por su hermana Tamar. Tampoco había hecho nada cuando muere Amnón por trama de Absalón, a pesar de que Absalón huye y se va fuera de la ciudad, el rey lo vuelve a traer cuando la palabra de Dios habla algo muy, pero muy diferente. Gloria a Jesús. Vamos a leer algunos otros versículos que nos van a poder ayudar para comprender por qué es necesario que esa persona salga de la ciudad. Gloria a Jesús. Vamos a ver, en Salmos 9:12 nos dice, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos y no olvida el clamor de los afligidos. El que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos. Entonces hay personas que dicen, pero ¿por qué Dios ha permitido esto? Porque en su palabra está escrito, amados hermanos. Esto está escrito, son leyes que Dios ha dejado escrito en su palabra. ¿Sabe? Esa persona tiene que irse fuera de la ciudad y permanecer allí para que el vengador de la sangre no lo alcance. Gloria a Dios. Salmo 79:10 nos dice, ¿por qué han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Sea notorio entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. También Dios toma venganza por la sangre derramada de sus siervos. Cuántas injusticias se cometen contra siervos de Dios, aún derramamientos de sangre de diferentes formas. Gloria a Dios. También vemos en Apocalipsis 6:10 que dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Gloria a Dios. Así que Números 35, 26 y 27 nos da la aclaración de cuál es la voluntad de Dios para una persona que ha cometido el homicidio o que ha derramado sangre mediante violación. Es irse a una ciudad de refugio y no salir de allí. Dice, pero si el homicida sale en cualquier tiempo de los límites de la ciudad de refugio a la cual pudo huir, y el vengador de la sangre lo halla fuera de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida, no será culpable. Escuche bien, no será culpable de la sangre. Y allí vemos que cuando Absalón es alcanzado por este grupo de jóvenes que estaba defendiendo al rey David, porque salieron a defenderlo, a defender la ciudad de la trama que había hecho Absalón, la traición tan grande que habían hecho. Entonces, estos jóvenes, estas personas que mataron a Absalón, no fue castigado, no fueron castigados. No tomaron represalia, tampoco el rey, a pesar de que también después tuvo que llorar la muerte de su hijo, pero si él
hubiera cumplido con la palabra de Dios, por eso debemos de tener en cuenta siempre la palabra de Dios. Si él hubiera cumplido con la palabra de Dios, con lo que está escrito, entonces él no hubiera tenido que llorar a su hijo muerto. Hubiera seguido Absalón lejos de la ciudad, en la ciudad donde él había huido, y ahí se hubiera quedado. Y no hubiera acontecido todos los desastres que acontecieron después. Por algo está escrito. ¿Por qué? Porque muchos espíritus entran en la persona. Miren todo lo que aconteció. Absalón se levanta en traición contra su padre. Su padre tiene que huir de su propia casa con todo el pueblo. Andaban llorando, huyendo por ahí con temor a la muerte, a ser muertos, porque Absalón se había levantado con gran furia. Entonces vemos esa traición hacia su padre. Cuando la Escritura también dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todas las cosas. Entonces ahí vemos que tampoco hay honra al padre. No se ha perdido totalmente el respeto. Hay soberbia y arrogancia en el corazón de ese hombre, de ese hijo. Y también vemos que David, en el momento que tenía que corregirlo, no lo corrigió. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 13:24. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que lo ama desde temprano lo corrige. Vamos a ver algunos otros versículos más. Gloria a Dios. Proverbios 23:13 nos dice: gloria a Dios, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, o sea, quiere decir con corrección. Librarás su alma del Seol. Dice, lo castigarás y librarás su alma del Seol. Dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Ahí la importancia de corregir a los hijos a tiempo. O sea, cuando se presentó la situación, ahí mismo el padre debió poner a cada uno en su lugar, haber ayudado a su hija Tamar, a haber corregido a su hijo Absalón cuando cometió el homicidio contra su hermano Amnón, que quede extraditado fuera de la ciudad y decir, como dice la Escritura, bueno, aquí no va a regresar porque él ha hecho esto. O sea, el hijo Amnón, que había violado a su hermana, tampoco fue exhortado, corregido y apartado de la familia. O sea, estas cosas acontecen al día de hoy y hay padres que permiten que siga conviviendo esa persona que derramó sangre, tal vez cometió una violación dentro de la familia y la familia sigue permitiendo que el abusador viva bajo el mismo techo, sabiendo que ha derramado sangre de una persona inocente, sea una niña, un niño, un joven que haya sido abusado, que haya sido violentado. No se toman en el momento preciso conforme la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que esa persona tiene que ser apartada, Salmos 9:12 dice, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ello. Dios está viendo a esa persona con misericordia, con compasión, porque dice que el Señor se duele y el Señor mira a aquellos que sufren, aquellos que son afligidos injustamente. Dios les hará justicia.
Gloria al Señor. Ahí Deuteronomio 19:4 nos dice que el homicida o la persona que derramó sangre huya a esa ciudad y allí viva, sea queriendo o sea sin querer. ¿Para qué? Para que el vengador de la sangre no venga sobre la vida de esa persona. Dice la Escritura que estas serán ciudades de refugio para proteger para que viva el que cometió ese delito, pero tiene que huir a esa ciudad y no regresar. Sin embargo, vemos que este padre o este rey David no le hizo justicia a cada uno de sus hijos.